Gracias por darle play al episodio 12 de Hombre en Construcción. Se podría decir que este episodio es una continuación del episodio 11, una continuación del tema, porque, pues como ya lo decía, es un tema muy complicado que por más que lo quieras reducir, pues no es algo que puedas hablar 15 minutos, 20 minutos, una hora y que ya llegues a respuestas bien sólidas. Son cosas que pues tienen muchísimos ángulos por los que se puede ver, por los que se puede analizar, muchísimos ángulos por los que se puede debatir. Son cosas que podrías tener una opinión sobre alguno de los aspectos, otra sobre alguno de los otros. Y es que es esto, el tema es complicado. Platicaba durante la semana con un par de personas sobre las opiniones que tenían tanto del episodio, tanto como de la situación. Y es que dependiendo del ejemplo que uses para poder dar tu opinión o para dar tu punto de vista, llegas a otro de estos ángulos que tiene la conversación. Por ejemplo, con una de ellas platicaba sobre el hecho de tener una relación con una persona trans. En este caso, yo, por ejemplo, siendo hetero. Ella me preguntaba que yo cómo reaccionaría, que cómo lo tomaría, si yo conociera a una persona, empezáramos a salir, nos lleváramos bien y resultara que esta persona es trans. En este caso, yo como le comentaba a ella, yo era de la opinión, y es por esto que, como digo, me gusta tener estas conversaciones porque hay veces que uno puede cambiar de parecer. Yo era de la opinión de que una persona trans, en el momento en el que comienzas a conocer a alguien, debes de hacerle saber a esa persona que eres trans. Por lo mismo, para que no haya confusiones, para que la otra persona no lo tome como un engaño, para que tú, siendo esta persona trans, no te lleves esa desilusión o ese desagrado o ese mal sentimiento de que esta persona te pueda rechazar o de... Pues sabemos que las personas pueden ser muy crueles. Si resulta que eres trans y esta persona no lo sabía y tiene a lo mejor esta reacción pues cruel de hasta insultarte o de, no sé, de muchas formas puede reaccionar una persona. Y entonces, por ejemplo, para ahorrarte de eso, mi pensar era eso, que pues en el momento en el que estás conociéndote, ponerlo sobre la mesa y decirle, ¿sabes qué? Es que mira, está esta situación, soy trans. Pero como platicando con esta amiga me fui dando cuenta, pues realmente pudiera ser algo que es muy personal. Puede ser de este tipo de cosas que pues no es como que tu carta de presentación. Entonces pues se puede entender el que primero comiences a tener estas conversaciones, a que comiences a tener estos acercamientos para ver qué tal está la química con la persona, para ver cómo te llevas con la persona. No es como que te presentes y digas, hola, me llamo X y soy trans. Pues no, sí es una forma como rara de repente a lo mejor de comenzar una conversación, y como me lo decía esta amiga, es una de estas cosas a las que tienes que ir llegando poco a poco durante ese tiempo que te estás conociendo. Al final, pues sí, creo que sí estaba yo mal en ese sentido de estar con esta expectativa de que en el momento en el que nos presentemos me digas que eres trans, pero por lo menos, y como le decía yo a esta amiga, sí creo que pues tiene que ser durante ese lapso de que se están conociendo, por lo mismo, porque puede llegar a algo más de que ya comience a ser más física la relación o qué sé yo. E insisto que pues ahí es donde pudiera haber una reacción mala de parte de la persona. Ella me preguntaba que cómo reaccionaría yo o cómo sentiría yo precisamente el que estuviera saliendo yo con una persona, que nos estuviéramos llevando todo bien y que pues se diera la oportunidad de llegar a algo físico, de que saliéramos y fuera de pues sabes qué, vamos a pasar la noche juntos. Y yo como le decía, yo personalmente creo, obviamente hay muchas situaciones que uno cree que va a reaccionar de una forma, pero pues hasta que estás ahí viviéndola es cuando sabes realmente cómo reaccionas. Pero yo creo que la forma que yo reaccionaría sí sería como de, pues oye, ¿sabes qué? Pues es que yo no sabía, no me dijiste esto y pues la verdad no es algo que yo quiera. Trataría como de, no sé, ser lo más delicado posible a lo mejor en el tema, porque como he dicho pues tampoco se trata de lastimar a la persona o de insultarla o de hacerla sentir menos, simplemente que pues yo como le decía a esta amiga, hay cosas que por mucho que yo dijera pues sí, estamos a gusto saliendo, nos estamos llevando muy bien y todo, pues ya a la hora de tener una relación física pues sí es como de, sabes que no, la verdad no me sentiría cómodo, no tiene caso estar tratando de hacer algo que pues se va a ver reflejado el hecho de que no estoy a gusto, que no estoy cómodo y que no quiero estar haciendo.
otra de las cosas que me preguntaba era como de, bueno, pero ¿y si a lo mejor ya se estuvieron besando, todo esto? Y yo como le decía, pues a fin de cuentas, y esto de hecho hasta lo he platicado con los amigos, que es como de, bueno, pues a fin de cuentas, si te atrajo lo suficiente con su apariencia de mujer como para que tú no pudieras distinguir de si es o no es hombre, pues digo, al final yo por lo menos no me sentiría tan mal, o no me sentiría mal, más bien sería como de, pues bueno, yo no sabía, no me di cuenta. Y pues al final llega a eso, que ya comienza a entrar esto que yo decía de qué tanto cambio has tenido en tu aspecto físico, en tu voz, etcétera, porque ya es cuando comienza a haber este rango de hay una persona que pueda ser un hombre totalmente, pero simplemente por X o Y razón decidió decir que ahora se identifica como mujer y entonces pues ya, ahí va por la vida simplemente pues ahora me pongo falda o me pongo vestido y entonces ya por eso digo que soy mujer. Y pues obviamente está el otro lado, el otro extremo, que es una persona que ya tiene algún tipo de tratamiento, que ya ha hecho mil y un cosas, creo que se me entiende, que tiene ese aspecto de mujer. Y es que ya desde aquí entra otro tema completamente, que voy a continuarlo ahorita, porque si no sé que se me va a olvidar regresar a esto que estaba diciendo. El hecho de que si esta persona te atrajo y estuviste teniendo una conversación, teniendo estos acercamientos de que de repente un beso, esto, otro, pues digo, a fin de cuentas no le veo ni el por qué te afectaría en tu sexualidad o en por qué te afectaría, pues esto, tu hombría o no sé. Por lo menos en ese sentido, como platicaba con esta amiga, yo creo que no debería haber como un estigma en eso, porque es una de las cosas que sí veo, que las personas es así como de, ay no, es que fíjate que estabas con un vato y pues es como de, ok, pues sí, la morra es trans, pero a fin de cuentas ve a la morra o ve a esta persona, no es como que yo en 5 segundos me iba a dar cuenta de que no, y a fin de cuentas pues es simplemente eso, la persona te atrajo, estuviste a gusto platicando y pues no sé, en ese sentido sí no le veo el que podría ser el problema en cuestión de que te juzguen o en cuestión de que no sé. O sea, en general, ahí ya entra esto de el juzgar a alguien más por lo que hace o por lo que dice. Como vengo diciendo, si esta persona tiene derecho a sentirse mujer y a identificarse como lo que tú quieras sin que sea juzgada, pues creo que un hombre también que, por ejemplo, llegara a tener ese detalle de estar con una persona trans, pues tampoco es para que fuera, no sé, una causa de una burla o una causa de, no sé, o sea, todo ese tipo de ataques es como de, bueno, a fin de cuentas me atrajo. ¿Cuál es el problema? Es algo, como he dicho, que he tenido pláticas con los amigos, que es como de, pues si te pones a ver, hay muchos ejemplos de personas que son trans, de mujeres que son trans, y es de, pues güey, si tú la ves en la calle, inmediatamente vas a voltear a verla. Es una mujer guapa, es alguien que te va a hacer que voltees la mirada. Entonces entra ya esto de, creo que lo que sea tu estándar de una belleza, lo que sea tu estándar de algo que te atraiga y que una persona cumpla con ese estándar, no tiene nada que ver con tu sexualidad o con si eres o no gay, o si eres o no bisexual, o si eres o no pansexual, o etcétera, etcétera, etcétera. Ahí ya es simplemente pues una situación que se dio y que no creo que debería de ameritar una reacción por parte de estas personas. Y bueno, el otro tema que nace a partir de ahí es este detalle de que cuando se comienza a debatir sobre este tema, cuando comienza a ponerse en discusión esto de que las mujeres trans son mujeres y que los hombres trans son hombres, entra esto de que muchas veces el argumento que usan es de, pero tú cómo sabes si alguien es un hombre o es una mujer simplemente con verlo. Y es una cosa que creo que realmente todos podemos contestar, es algo que creo que es uno de los argumentos más pobres que hay, porque a fin de cuentas creo que desde muy pequeños nos vamos dando cuenta de estas diferencias, de estas cosas. Sí, cuando tienes un bebé muchas veces tú lo ves o la ves y es niño o niña. Porque pues sí, cuando estás bebé, cuando eres una criaturita así de chiquita, pues no sabes si es un hombre o es una mujer. Pero ya en cuanto empezamos a crecer, vamos tomando poco a poco ciertos rasgos que nos van dando esta imagen, este aspecto que los demás podemos reconocer y decimos, ah, ok, ese es un niño, ah, este es una niña. Y ahí es donde
pues creo que desde muy chicos, desde muy jóvenes, sabemos perfectamente quién es un hombre, quién es una mujer, de que sí hay alguna que otra persona que sí decimos, ah, caray, no sé qué sea, pues sí, pero muchas de esas veces tiene precisamente que ver mucho con el hecho de cómo se viste, de cómo se comporta, de cómo habla, o sea, ya es alguien que está haciendo un esfuerzo por no aparentar lo que es. Por lo menos en mi experiencia, así es como yo lo he visto. Cualquier persona que es una mujer, te das cuenta de que es una mujer, a menos de que esté activamente tratando de diferenciarse o de ocultarlo o de parecer otra cosa. Igual al revés. ¿Por qué digo eso? Porque insisto que uno de los argumentos que usan es precisamente el que es que cómo vas a determinar el cómo se ve un hombre y cómo se ve una mujer. Y pues creo que la verdad cualquier persona que esté siendo objetiva y realista puede ver una diferencia. Por cierto que de hecho aquí entraría también el tocar otro detalle que también cabe mencionar. Insisto, es que este tema es bien complejo. Creo yo es esto de que realmente son dos cosas diferentes. Una cosa es el ser transgénero y otra cosa es el ser transexual. Por lo menos yo así lo entiendo. Y es que se habla mucho de esto de que el sexo es una cosa y el género es otra cosa. Y de ahí es donde entra esta diferenciación. De que el sexo en general se acepta que sí, solamente son dos, es hembra o macho y ya, pero que el género es lo que está ya más en un espectro, que es que puede ser un hombre, que puede ser una mujer, que puede ser más masculino, más femenino, y es donde ya entra esto de que yo me identifique como mujer, que yo me identifique como hombre, que yo me identifique como no binario, que yo me identifique como mil y un cosas más. Todo eso muy bien. Yo en algún momento teniendo esta conversación dije de, ok, pues sí, pudiera entender que son dos cosas separadas y que pues sí, a lo mejor el género es más como un constructo social, que es lo que siempre se dice, pero ahí es donde ya entra esto de, ok, entonces ese mismo argumento estás contradiciendo lo que estás acá queriendo explicar o lo que estás queriendo defender de un hombre trans es un hombre y una mujer trans es una mujer. Ahí es donde ya esas dos cosas se contradicen. No puedes venir a decirme, a afirmarme que una mujer trans es una mujer porque me estás diciendo, estás aceptando que claramente el sexo es una cosa y el género es otra. Entonces, el sexo de esta persona que es trans, que es mujer trans, sigue siendo hombre, sigue siendo un macho. A fin de cuentas es un varón. Entonces, por mucho que tú quieras insistir con que una mujer trans es una mujer, lo siento, pero por tus mismas definiciones que estás queriendo usar, no lo es. Una mujer trans no es una mujer. Un hombre trans no es un hombre. Creo que eso se puede o se debería más bien de aceptar. No entiendo yo cómo quieres usar un argumento para decir una cosa y después usar ese mismo argumento para decir otra completamente diferente. Simplemente pues la realidad es esa. Por mucho que tú te identifiques como una cosa, por mucho que tú te sientas más cómodo, cómoda diciendo que eres X o Y, pues al final del día la realidad es que tu sexo sigue presente. Eso no es algo que haya cambiado. A menos que, como decía, entra esta parte de que ahora se usa esto de transgénero. Hace años, cuando yo estaba más joven, se usaba esto del transexual. ¿Por qué? Porque el transexual era esta persona que ya se sometió a una cirugía, que ya cambió, ahora sí que su físico, su anatomía, para poder aparentar más ese sexo que está queriendo ser. Y el transgénero pues es simplemente una persona que un buen día decidió que pues sabes que me identifico como este otro género, pero que no necesariamente ha tenido ningún tipo de tratamiento, ningún tipo de cirugía, ningún tipo de nada. Ahorita, la verdad, no he investigado mucho sobre esto. No sé si se sigan usando los dos términos. De hecho, en algún momento me parece haber escuchado que alguien se ofendía cuando les decía que eran transexual. Al parecer ya no es el término correcto que se debe de usar. No sé. La verdad, en ese sentido sí no he investigado mucho sobre. Pero, pues, por lo menos para mí creo que sí es importante el tener como esas dos diferenciaciones. A lo mejor, no sé, estoy siendo tonto en pedir eso. Pero pues es que sí es una diferencia bien grande. El hecho de ya haber tenido un cambio físico, el hecho de ya haber tenido
un tipo de tratamiento para aparentar más ese sexo, ese género que estás pidiendo ser. Creo yo que valida mucho más tu punto y tu idea que estás queriendo transmitir que una persona que no lo ha hecho. Como decía yo, una de las grandes cosas que las personas están queriendo como atacar o defender, dependiendo de qué punto lo quieras ver, es esto de que si tú dices que eres una mujer, que te identificas como una mujer, es de entonces yo ya quiero usar el vestidor de las chicas, que ya últimamente hay muchos casos de que gente en las escuelas o gente pues en general en lugares públicos, que quieren usar, por ejemplo, que si el vestidor de las chicas, que si el baño de las chicas, lugares donde pues están, por ejemplo, las mujeres muy expuestas. Y que el hecho de que pues un hombre simplemente por ponerse una falda diga, es que yo ya quiero entrar ahí, es cuando comienza a haber estos casos en los que simplemente es una persona que está queriendo aprovecharse de la situación, que está queriendo aprovechar de estas nuevas modas, por llamarle de una forma, estos nuevos modos que tiene la sociedad de llevarse, para poder estar ahí y poder simplemente cumplir estas fantasías que tiene o cumplir estos deseos que tiene. Como decía, hay muchas personas que simplemente están aprovechándose de. Y el hecho de que ya una persona comience a tener, como digo, estos tratamientos, estas cirugías, ya te reafirma que sí es como de yo de verdad quiero ser o quiero aparentar, quiero demostrar que siento esto, que yo me identifico con esto. Porque pues sí, es bien fácil que yo ahorita agarro, me salgo y digo, ¿saben qué? Me identifico como mujer y que no me digas nada. No hace mucho me parece que no fue hace mucho, el caso de un tipo que iba usando el transporte público, no recuerdo si era un autobús o el metro, no recuerdo. Pero el punto es que iba en una sección que se supone que es exclusiva para mujeres. Y entonces le comienzan a reclamar y el tipo dice, yo me identifico como mujer. Ahí, si somos totalmente sinceros, sabemos que ese tipo solamente lo dijo por decirlo. Realmente no se identifica como mujer. Pero ya entra esto, de que se está llegando a este punto en el que no puedes decir absolutamente nada en contra de alguien que simplemente diga eso, de me identifico como, porque ya entonces eres lo peor, ya eres transfóbico, ya eres esto, ya eres aquello. Y pues es esto, de que se está luchando mucho para que no puedas decir absolutamente nada en contra de eso, de que debes de aceptarlo como una realidad pues absoluta. Y entonces llegamos a casos como estos. ¿Qué pasa en una situación como esa? El tipo, pues todos podríamos decir, pues no te creo, no es que te identifiques como mujer. Pero ¿qué pasa en lugares donde ya hay leyes que defienden a personas así? Porque ya los hay, me parece que ya en Canadá hay varios lugares, varias ciudades donde ya hay leyes que castigan el hecho de que tú ofendas o simplemente le niegues a alguien el que sea o no de X género. ¿Qué pasaría, por ejemplo, una situación así? Que el tipo simplemente porque ese día se le antojó aprovechar ahí la situación y deja, ¿sabes qué? Yo quiero irme en este espacio, agarro y digo, me identifico como mujer y empiezan a salir estos videos donde las personas le empiezan a reclamar de que no, que tú no eres mujer. ¿Qué va a pasar ahí? Ahí realmente quién es culpable. ¿Qué va a pasar con esa persona que le está diciendo que no es una mujer? Es donde creo yo que debemos de tener cuidado. El hecho de que una persona cualquiera en cualquier momento pueda agarrar y decir me identifico como, y ya simplemente por el puro hecho de haber dicho eso está protegido por 1001 leyes nuevas, creo yo que puede llegar a causar muchos problemas. Ese es el tipo de cosas que yo pretendo que se vea más a fondo, que realmente nos demos cuenta de que estamos llevándolo a una exageración. Como digo, no el hecho de que no se ofenda a estas personas, no el hecho de que no aceptes a estas personas, el hecho de que quieras llevarlo a de que tenemos que hacer leyes para protegernos, tenemos que hacer... No, porque vas a llevarlo a ese punto en el que no va a haber una distinción, en un punto en el que con simplemente pronunciar unas palabras ya te puedes cubrir o cobijar o como lo quieras ver bajo X cantidad de leyes, X cantidad de derechos, X cantidad de privilegios que no tenías hacía 5 segundos solamente porque dijiste esas palabras.
Otro lugar donde se puede ver también este tipo de cosas es en los deportes, en las competiciones. Se hace esto de, no, pues es que yo soy trans y entonces ya entra un hombre a competir con mujeres. Creo que se hizo bastante famoso el caso de un nadador, no recuerdo cómo se llama la verdad, pero en el ranking mundial estaba en una posición de 400 y algo o 600 y algo, pero en el momento en el que agarró y dijo, pues ¿saben qué? Soy trans, me identifico como mujer, entonces ahora voy a competir contra mujeres. Hizo ese cambio, comenzó a competir contra mujeres y pasó a ser el número 1. Fue de que entró a competiciones y estuvo ganando primer lugar tras primer lugar tras primer lugar. Por ahí empezó a poner nuevos récords y todo. Y es que fue simplemente eso, que el hecho de que tiene un físico de hombre le comenzó a dar una ventaja muy grande sobre las mujeres que estaban compitiendo contra él, o ella, como se identifica ahora. Ya lo busqué, se llama Lia Thomas. Es esta persona que está pues teniendo una ventaja sobre las mujeres, que está compitiendo contra ellas. Otro caso que también fue muy sonado fue una pelea que tuvo una persona que se llama Fallon Fox, que fue una pelea de MMA que también la ganó en cuestión de segundos y que a la mujer contra la que estaba peleando, de hecho le hizo hasta una fractura en el cráneo por un rodillazo me parece que le puso. Pero o sea, el punto es ese, de que son estas personas que están compitiendo con una ventaja que pues realmente se puede decir que es muy grande, porque por este hecho de que ya estuvieron entrenando, se desarrollaron completamente como atletas hombres y de repente de un día para otro resultó con que, ¿sabes qué? Soy trans, comenzaron a competir en la Liga de las Mujeres y pues es esto, que se habla mucho de la igualdad y todo, pero la realidad, como lo he dicho también en algún otro episodio, es que tenemos estas diferencias que pues para alguna competición o para alguna cosa u otra, uno de los dos géneros, uno de los dos sexos tiene una ventaja, una superioridad sobre el otro. Y en estas cosas que son competiciones más bien físicas, pues el hombre va a tener esa ventaja. Obviamente no todos los hombres son más fuertes que todas las mujeres, obviamente hay excepciones, pero en general el físico del hombre se puede prestar más, se puede acondicionar más para tener esas ventajas. Y pues en estos dos casos me parece que obvio que estas personas no debieron de haber estado compitiendo, que no se les debió de haber dado esa oportunidad, porque la realidad es que están compitiendo injustamente. Pero de nuevo, que simplemente por el puro hecho de no querer ser excluyente, por el hecho de, es que vamos a aceptar absolutamente todo, es de, bueno, pues si tú te identificas como mujer, pues entonces ven y compite aquí, en esta sección, y no pasa nada. Esa de hecho ha sido una de las conversaciones que he tenido con mi amiga Jess, la amiga que comentaba el episodio pasado, que es, ok, y entonces, ¿qué se hace con estos atletas, con estas personas que quieren competir, pero que son trans? Y yo, como le he dicho, la verdad, yo creo que pues lo único que se puede hacer es, ¿sabes qué? No te puedo permitir competir con estas mujeres biológicas, con las mujeres cisgénero, como les llaman. De la única forma que podríamos dejarte competir o que podríamos permitirte competir si no te sientes a gusto compitiendo con hombres, si no te sientes a gusto compitiendo con mujeres, si eres mujer, es de, ¿sabes qué? Tenemos que entonces armar otra liga completamente y que sea una liga trans, porque solamente así es como realmente podrías decir, ok, están parejas las cosas. Ahí es donde creo yo que se puede ver uno de estos ejemplos en las que la situación de verdad es muy gris. Porque sí, al hecho de, en el momento en el que le estás diciendo a una persona, sabes que no te puedo permitir competir, de plano no compitas o no puedo darte esta posición, es de, estás siendo injusto con esa persona. Sí, estoy totalmente de acuerdo, pero en estos dos casos que estoy poniendo ahorita de ejemplo, en esta persona que es nadadora y en esta persona que es luchadora, si somos completamente honestos, objetivos, tampoco fue nada justo para las personas que tuvieron que competir contra ellas. Fue de que la verdad la tenían muy de perder desde un inicio. Entonces es como de, ¿hasta qué punto quieres darle este apoyo, esta aceptación? Porque insisto que eso no creo yo que sea aceptación. ¿Hasta qué punto quieres defender la opinión o la percepción de esa persona con tal de no insultarla, con tal de no ofenderla, con tal de no hacerle sentir una injusticia? ¿Y hasta qué punto vas a pisotear esas mismas cosas pero de otras personas simplemente porque esta otra persona es una minoría, porque se siente un grupo vulnerable? Entonces es donde creo yo que se tiene que tomar eso en cuenta.
Hablando de grupos vulnerables y ligándolo un poco a lo que me comentaba mi amiga de si estar o no con una persona trans, he visto también que muchas personas, especialmente por ejemplo las mujeres que son lesbianas, que están en contra de esta parte de las mujeres trans. Me ha tocado ver muchas publicaciones, muchos videos en los que, como dicen, no es que estén queriendo ser excluyentes, no es que estén queriendo denigrar a nadie, no es que estén tratando de ser injustas con nadie, pero como lo ponen, yo soy gay, a mí me gustan las mujeres, si yo quiero tener relaciones con mujeres, a mí los hombres no me agradan para nada, no me llaman la atención, no se me antoja, no quiero nada que tenga que ver con un hombre. Y llegan estas personas que son mujeres trans a estarlas buscando y como dicen, yo no quiero lidiar contigo porque tienes un pene, yo no quiero nada que ver con eso. Entonces ya se crea eso, entonces ya ahí ya crea un problema donde entra ya también las preferencias sexuales de las personas. Son este tipo de cosas en las que por lo menos yo ahí fue donde como que comencé a entender un poco más estos términos que se usan. Por ejemplo, en algún momento me llegué a cuestionar de, ok, ¿qué es la diferencia entre ser bisexual y ser pansexual, por ejemplo? Que, insisto, para mí ya lleva un tiempo que me causa algo de ruido esto de, es que hay 1000 tipos de sexualidad, de preferencias sexuales diferentes, porque pues ya con que haya un mínimo detalle de algo que no sea como hetero, ya entonces es una sexualidad diferente. Y por ejemplo, para mí eso de pansexual era como de, ok, me estás diciendo que eres bisexual, pero pues ya en este caso, ahí es donde comienzo a ver eso de, ok, la diferencia, por ejemplo, entre ser bisexual y pansexual es de que el ser bisexual es, me gustan los dos géneros, me gustan los dos sexos, me gustan los hombres y las mujeres. Y ya el ser pansexual es de, a mí no me importa lo que seas, me gustas tú como persona, me atraes tú como persona y puedo estar contigo como persona sin importar otras cosas. Que en este caso es, ok, si tú eres una mujer trans, puedo estar contigo sin ningún problema. Entonces, son como este tipo de cositas que pues obviamente va uno conociendo, va entendiendo hasta que comienzas a verlo más de cerca. Como digo, en el episodio 10 un amigo me comentaba sobre eso de que pues hablaba yo desde mi ignorancia y como le decía, pues sí, es que es esto. La realidad es que muchas de las cosas, muchos de los temas que uno no entiende, los ve uno desde pues este punto ignorante porque pues en la palabra lo dice, lo ignoras. Es algo que no estás consciente de, es algo que no estás experimentando y entonces por eso no lo entiendes. Ahorita, como digo, en este tipo de situaciones fue cuando por lo menos comencé ya a entender un poquito más de, ok, entonces esta sexualidad es así por eso, este término lo usan por esto, pero en fin, volviendo a lo que decía, es el que estas mujeres que son homosexuales, que son gay, es como de, pues yo no tendría por qué estarte aceptando. O sea, si yo no quiero, poniéndolo en esta situación, si yo no soy pansexual, si yo soy exclusivamente lesbiana, yo no tengo por qué salir contigo, que por mucho que tú te identifiques como mujer, por mucho que tú digas que eres una mujer, no lo eres. Y es que, insisto, comienza a haber mucho estas personas que simplemente quieren usar, pues no sé, este tipo de sombrilla para ponerse debajo y decir, es que yo me incluyo aquí porque sí, porque en su cabeza les conviene. Otro aspecto más en esta situación, y también lo comentaba en el episodio pasado, era esta parte donde ya hay escuelas en las que se está integrando tanto esta ideología de género que ya comienzan a hacer de que vamos a tener un festival de trans o que vamos a tener esta celebración trans o cosas así. Y como decía, ya son situaciones en las que están obligando a personas a participar en algo en lo que pues no están dispuestas a. Están ya imponiéndole estas ideas, estos ideales a personas que a lo mejor ni siquiera tienen ese conflicto. Porque es que es parte del problema, no es que lo estén queriendo hacer como una forma de educar a los niños a que tengan una mayor aceptación, a que tengan una mayor tolerancia, no, de la forma que lo están haciendo es como de decirle, es que mira, es que está bien que seas trans, no estás seguro que estás trans, que prueba esto, que prueba aquello, o sea, están clavando mucho la idea de cuestiónate para que estés seguro que no eres trans, como de más que otra cosa convenciendo a los niños o agarrándose de las dudas que podrían tener de repente algunos que son ya más jóvenes, de adoptar esas ideologías, de adoptar esas ideas con
como digo, insistiendo mucho en, es que si eres tantito masculina, entonces eres un hombre. No es que seas una mujer masculina, es que eres un hombre. Y como lo digo, el problema es que están metiéndolo ya en las escuelas, en los lugares donde pues se supone que debe ser una educación formal, una educación académica, pero que están metiendo ya estas ideologías de género y se le comienzan a forzar actividades y otras cosas a personas que ni siquiera tienen nada que ver con ese movimiento. Insisto que por lo menos para mí ahí es donde ya están mal las cosas. Una cosa es educarte a que seas más tolerante, a que aceptes a las personas, a enseñar que hay diferencias, y otra cosa es que quieras imponerme algo. Y es que justamente el problema es que en muchas de estas escuelas donde ha estado pasando este tipo de situaciones son algunos maestros los que están queriendo empujar esa agenda, son los que están queriendo imponer esas cosas. Y pues ahí es donde ya se llega a esto de, ok, tú como persona tienes tu ideología y está bien, puedes tenerla, aquí nadie te va a juzgar, ni te va a criticar o te va a atacar, ni nada de estas cosas por tener tu ideología, pero el problema es que tampoco deberías de venir a imponérsela a estos estudiantes, porque eso no es tu trabajo es educarles de otras cosas, que si estamos hablando, no sé, de estudios sociales o algo así, y estás queriendo tocar el tema de las diferentes perspectivas que tienen las parejas o que no sé, el diferente tipo de familias que hay, pues sí, ya ahí tocas el tema, pero se supone que debería de hacerse de una forma objetiva, de un lugar neutro en el que expones tú las diferentes versiones que hay, los diferentes puntos de vista que hay, simplemente para que la persona o el estudiante tenga como que pues a su vista o ahora sí que enfrente las diferentes opiniones, las diferentes versiones y que puedan ayudarse informándose a crearse una propia opinión. Entra ya ahí también esta parte donde comienza a haber esta situación en la que los padres agarran y se quejan de que los hijos están criándose de X o Y forma en la escuela, cuando pues también tienes que ver que sí vas a la escuela y te están enseñando X o Y cosa, pero tu trabajo como padre también es como pues guiar ese aprendizaje. Hay cosas que se aprenden en casa. Platicaba con una amiga que es maestra y comentaba sobre eso, que hay veces que los niños a los que les da clase de repente le comienzan a dar estas cuestiones, estas dudas en las que le hablan, por ejemplo, de que es que ¿por qué fulanito tiene dos papás? Es que ¿por qué fulanita tiene dos mamás? O que empiezan así, pues con este tipo de preguntas de que ¿por qué en la película fulana pasó esto? ¿Por qué? O sea, ya comienzan a estos niños a ver este tipo de cosas en las películas, en las series, de repente en la calle, en su vida personal. Pero pues obviamente les crea una duda. Y como decía ella, pues es que yo cómo se los explico. Yo como adulta pues entiendo que pues hay diferentes tipos de familias, hay diferentes tipos de preferencias que las personas tienen y pues ya cada quien hace lo que le hace más feliz, lo que le hace sentirse más cómodo. Pero yo cómo se lo explico a un niño sin crearle yo una opinión. Ahora sí que, como decía ella, a fin de cuentas ella lo único que puede hacer es pues tratar de explicarle de no, pues mira, es que pues así son, hay diferentes formas de tener una familia o hay diferentes formas de cómo se lleven las personas, pero hasta ahí, ella no puede meterse más en esas cosas porque eso ya es un trabajo de los padres, eso ya entra también en el hecho de los valores, la ética, la moral que le quieran enseñar los padres a ese niño en su casa, porque pues sí, ahora sí que todos diríamos pues lo que es bueno y lo que es malo, lo que está bien, lo que está mal, es obvio, pero no es tanto así como lo pensaríamos. Hay diferentes formas en las que las personas piensan, en las que las personas quieren educar, y criar a sus hijos, y entonces también está esa parte de que se confían de que los maestros les están enseñando una cosa, pero ¿qué pasa cuando ya estos maestros comienzan a quererles clavar una u otra opinión? Ya está causando problema con lo que te puedan o no enseñar en casa. Entonces, de hecho, ahí también ya es otro tema completamente aparte que pues, tal vez también lo lleguemos a tocar aquí. Pero es esta parte de, como maestro, ¿qué puedes hacer? Tu deber es tener una posición o una postura objetiva, a lo mejor aclararle la duda pues lo más neutralmente que puedas a un niño, pero ya de ahí en más realmente es trabajo de los padres el guiarte. Eso no debería de estar enseñándose en la escuela o no debería
Más que enseñándose, inculcándose en la escuela, porque el problema es cuando están haciendo eso. Una cosa es que te eduquen, que te informen, que te, como decía, que te den estos puntos de vista para que tú puedas formarte una opinión, y otra cosa es que te estén clavando con un martillo en la cabeza de es que tú debes ser esto o tú debes de hacer esto otro. Ahí es donde ya no están bien las cosas. Insisto en que creo que el mayor de los problemas en este asunto es justamente el diferenciar lo que vendría siendo la aceptación y la tolerancia a las decisiones, a los gustos, a las preferencias de cada persona, y el otro lado es el hecho de que están queriendo imponerse sobre la realidad de las demás personas. Ahí es donde creo que ya tenemos que comenzar a ver de hasta dónde vamos a permitir que se lleve pues la exageración y la aceptación, entre comillas bien grandes, de las realidades de cada persona, aun y cuando no nos afecten a nosotros, aun y cuando no las compartamos nosotros. Como decía, pues está esta parte en que la mujer trans es mujer, el hombre trans es hombre, y pues tienes que verlo realmente como es. El hecho es que puedes y debes aceptar que las preferencias que tenga una persona son totalmente válidas y no tienes por qué discriminarle a causa de eso, pero también estas personas tienen que entender que no pueden forzar su propia realidad a pues lo que es la realidad. No pueden forzar lo que es su creencia, lo que es su preferencia, a lo que es una verdad. Veía un debate que tenía una persona que se llama Matt Walsh con una persona que es de hecho paramédico. Sí, me parece que paramédico, que como le decía, ahí peleaban un poco sobre lo que decía yo al principio, de cómo vas a diferenciar entre un hombre y una mujer. Y él le mencionaba sobre lo de los genitales. Y esta persona le decía, era una mujer trans, le decía, pero y entonces no vas a ir por la vida viéndole los genitales o preguntándole por sus genitales y todo esto. Y él decía, pues sí, obviamente te vas a ir por el aspecto, por lo que tú puedes ver o qué sé yo. Pero como le decía él, al final, por mucho que tú puedas decir que de las características o esto o aquello, la realidad es la realidad. Y le ponía el ejemplo a ella como paramédico, que le decía, a ver, vamos a decir que tienes una situación en la que estás atendiendo a alguien que pues claramente estás viendo que es un hombre, tiene un pene, por mucho que se identifique como mujer. Si te dice, es que me parece que estoy abortando, pues ¿qué vas a hacer en esa situación? No le vas a estar haciendo exámenes ni pruebas para ver si sí está abortando o no, porque sabes que eso es imposible. Sabes que un hombre nunca se va a poder embarazar. Entonces entra esta parte en la que por mucho que quieras diluir tu propia realidad, no puedes hacer lo mismo con la realidad de las demás personas. Estás en todo tu derecho de pedir que te respeten, estás en todo tu derecho de pedir que se te acepte en la sociedad, que no se te discrimine, que no se te trate diferente por ser diferente, pero el hecho es que tampoco puedes exigir que las demás personas estemos en sincronía con esa imagen que tú tienes de ti mismo o de la realidad. De hecho, esta persona, Matt Walsh, hizo un documental que se llama ¿Qué es una mujer? Porque en la mayoría de sus debates, como que la primera pregunta que hace es justamente eso: ¿qué es una mujer? ¿Qué es un hombre? Porque cuando se trata de este argumento sobre el trans, es de ok, ¿cómo defines qué es una cosa? Y como decía en el episodio pasado, hay muchas personas que comienzan a hacer esto de, es que ser una mujer es, te gusten los vestidos, es que te guste lo rosa, es que te guste, pues estas cosas, que como decía, a fin de cuentas ya estás reduciendo otra vez toda esta lucha que se ha hecho por la igualdad de género, minimizándolo o reduciéndolo a que pues es que ser una mujer es que te gusten estas cositas y ya. Y pues simplemente es eso, el querer borrar este rango de personalidades o gustos que pudiera o no tener una persona. Como lo decía, puede haber hombres muy femeninos, puede haber mujeres muy masculinas, y eso no debería delimitarte a, es que entonces ya eres del otro género. Eso es lo que cuando se habla con esta identidad de género, cuando se habla sobre esto de que hay pues simplemente un rango de lo que es o no es ser mujer, pues tienes que ponerle atención a eso. Al final del día, insisto en que pues el tema sí es muy complicado. Obviamente hay muchísimos ángulos más por los que podrías tocar este tema y sigue siendo igual de difícil, pero creo que lo que no es tan difícil y no es tan complicado es entender que pues somos personas, todos somos diferentes, todos tenemos preferencias, todos tenemos ideas, y que tenemos que aprender a vivir pues en armonía con las personas con las que no compartimos esas opiniones, ideas o preferencias. Mi Amitz me mandó una analogía que me gustó mucho,
en la que decía que ser trans es parecido a tener una religión, que no le crees que sea la buena a esa religión que tiene una persona si tú eres de otra religión, pero tampoco es que te estén obligando a creerles, y aún así les reconoces que son de esa religión que dices, porque si ellos te están diciendo que ellos creen en esa religión, que ellos tienen esa fe, pues es adelante, se le acepta su idea. Esa me gustó mucho porque pues realmente sí es muy parecido. Digamos que tú vienes y me dices, no, es que yo creo en Dios, en Jesús, por ejemplo, que está en los cielos y todo lo puede ver y entonces, pues es nuestro Salvador y etcétera, etcétera, etcétera. Yo a lo mejor no comparto esa idea. Para mí es como de, pues, ok, si tú quieres creer en un amigo imaginario que esa persona te va a cumplir todo y está manejando los hilos como si fueras un títere, pues es adelante. Yo no comparto esa idea, tú puedes creerlo si tú quieres y no te voy a tratar de forma diferente porque tú crees eso. A mí se me puede hacer una tontería o al revés, que a lo mejor yo sea el que llegue y te diga, ¿sabes qué? Es que yo creo, no sé, en la serpiente emplumada, en Buda, en qué sé yo, en cualquier religión. El hecho de que yo tenga esta fe, esta creencia, a ti no te afecta en nada ni te cambia a ti en nada. Pudiera cambiar a lo mejor el cómo me ves o el cómo nos entendamos, pero hasta ahí, realmente fuera de eso, tanto tú como yo seguimos siendo una persona y no importa la fe que tengamos, no importa la deidad a la que le recemos o a que no le recemos a nadie, ninguna deidad, simplemente somos personas que tenemos una creencia y listo. Con ese pensamiento le damos cierre a este episodio. Obviamente el tema no se acaba ahí, van a seguir saliendo cosas, van a seguir saliendo a lo mejor situaciones que quiera comentar más adelante, pero por lo pronto pues es la idea general. Y para este episodio, pues digo, soy un hombre en construcción, me gustaría que me des tu opinión de qué es un hombre. No tiene que ser todo un ensayo, pueden ser 2, 3 palabras. La pregunta la voy a dejar directamente en el episodio para que no tengas que ir a ningún otro lugar para contestarla. Y pues nada, gracias otra vez por haber escuchado a un hombre en construcción.